Uno de los temas interesantes y que de hecho este video va a ser la base de varios, es mucha información la que vamos a revisar en las siguientes semanas, tiene que ver con automatización y todo lo que conforma este tipo de ecosistema. Entonces, es uno de los temas que quería tocar ya desde hace tiempo atrás. Sin embargo, bueno, estábamos metidos en SD-WAN, en temas de cloud, que al final está muy relacionado y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, como lo comento, este video va a ser la base para poder empezar a revisar temas interesantes que tienen que ver con automatización, programación, cómo aprovechar estas técnicas en un ambiente enfocado a networking, por ejemplo, para poder eficientar las tareas que hoy por hoy tenemos que hacer de manera manual, o al menos lo que hemos visto, ¿no? En SD-WAN, por ejemplo, donde te tienes que meter a la consola a veces, o incluso tienes que meterte al NMS para poder configurar ciertas cosas de manera manual y no estamos aprovechando al máximo nuestro tiempo o eficientando nuestro tiempo. Entonces, antes de tocar el punto con los diferentes conceptos que más adelante nos van a hacer mucho sentido, pues yo quería compartirles una anécdota, una experiencia que tuve cuando empecé a trabajar. Y yo creo que varios de ustedes se van a familiarizar con este tema, porque bueno, cuando uno empieza a trabajar, pues tiene una experiencia pues casi nula, ¿no? Más que lo que ves en servicio social. Por ejemplo, aquí en México hacemos servicio social después de la universidad o durante la universidad. Entonces, pues no tienes la suficiente experiencia como para enfrentarte a todos los retos y es como vas creciendo profesionalmente, ¿no? Con todo lo que te va dejando. Entonces, mi historia, esta anécdota, pues no me voy a tardar mucho en contárselas. Básicamente estaba yo trabajando en un banco, estaba en el área de provisioning, implementaciones, soporte. Y bueno, requeríamos hacer un cambio a nivel de capa 2 en VLANs, en unos switches, si no me equivoco, creo que eran 2960. Esto les estoy hablando que tiene como casi 15 años aproximadamente, ya tiene su rato. Entonces me tocó a mí ejecutar esa actividad desde hacer el work order, que básicamente es el control de cambios, todos los pasos que habría que implementar y finalmente aplicar el cambio. Entonces, curiosamente, pues en el comité de cambios pues no me pusieron objeción, pasaron el cambio para mi mala fortuna, mi mala suerte. Ejecuto el cambio y pierdo los equipos. Y bueno, obviamente todos los servicios colgados de estos equipos, me parece que eran servicios de telefonía, IPCC, call center, pues se vinieron abajo. Entre comillas, afortunadamente había ventana, pero como quiera pues impacté los servicios, entonces hubo escalaciones. Mi manager en su momento me dijo, oye, ¿qué pasó? Entonces pues sí, o sea, fue una de las experiencias que de alguna manera me ayudaron a crecer, pero en ese momento pues sí, estuvo complicado, ¿no? ¿Cuál fue el tema? Pues fueron actividades, vamos a decir, entre comillas, repetitivas, porque no eran muchos equipos, pero hubo diferentes detalles en el proceso de cómo se ejecutaron las actividades. Si bien es cierto, la sintaxis que se aplicó, básicamente la creación de VLANs y demás, que ahorita sonaría algo fácil, trivial, pero bueno, al final el orden de las actividades sí alteró el producto, en este caso. Entonces perdimos los equipos, bueno, en este caso los perdí porque ejecuté mal los pasos en un orden que no era el correcto. Entonces, pues aquí podemos ver que efectivamente hubo un problema en el orden de la ejecución, un error humano, ¿no? Porque al final pues yo fui la persona que acomodé los procesos. Entonces, pues vamos a decir que el error fue meramente de cómo se ejecutaron. Y bueno, en conclusión, lo que buscamos con eficientar estas tareas es no cometer ese tipo de detalles, ese tipo de errores, sobre todo en tareas repetitivas. La idea con automatizar una tarea específica o una serie de tareas que básicamente habla de una orquestación, pues es evitar tener errores humanos, que es una de las ventajas que nos brinda el poder automatizar estos procesos, el poder automatizar estas actividades específicas, ¿no? Pues bueno, esa es una de las anécdotas que quería compartirles y cómo esto nos lleva al tema de poder mitigar ese tipo de errores, ese tipo de problemas. Entonces, antes de empezar, vamos a ver unos puntos de manera general y específicamente cada uno de ellos, para que a lo largo de los demás videos, como les comento, si viene material bastante extenso, bastante interesante,
Pero antes de entrar como de lleno a, oye, ¿cómo automatizo esto? ¿Cómo obtengo información? A veces quisiéramos irnos directamente a la carnita, ¿no? ¿Cómo no podemos hacer un script en Python, por ejemplo, o un script en algún otro lenguaje de programación estructurado, por ejemplo, en donde pues básicamente buscamos la carnita sin o perdiendo el enfoque de cuál es la teoría que está detrás de todo esto, y creo que es importante. Siempre ha sido de la idea de aterrizar la teoría. Lo hemos visto, por ejemplo, en cloud, ¿no? No nos fuimos directamente a implementar una máquina virtual, o no nos fuimos directamente a implementar un servicio de database. Vimos la parte de la teoría, qué es lo que conlleva los servicios de cloud, por ejemplo, los modelos de cloud. En el caso de SD-WAN exactamente lo mismo, y automatización va a ser exactamente lo mismo. Nos vamos a ir por pasos para que no nos desesperemos. La idea es de que vayamos revisando pues el material desde lo básico a irnos un poquito más a lo complejo. Entonces, los temas interesantes que vamos a ver el día de hoy pues tiene que ver con estos conceptos. La parte de Network Management, que básicamente habla de qué es lo que se espera en una red administrada por nosotros, que realmente cumpla con los requerimientos. Aquí hay algo importante, y ahorita lo vamos a ver en detalle en el slide de Network Management. La parte de automatización, bueno, pues es uno de los temas principales que va muy ligado a todos los demás conceptos. El tema de orchestration, que básicamente pues es la analogía perfecta, es una orquesta musical, donde hay una persona, una entidad que es el que organiza, es el que lleva a todos los instrumentos musicales en conjunto para poder sacar una sinfonía, ¿no? Una canción. La programabilidad, pues básicamente ahorita vamos a ver que engloba varios conceptos para poder adaptar, en este caso, la infraestructura, los conceptos de red a lo que se espera en cualquier ambiente. Por otro lado, la virtualización y la abstracción, ahorita vamos a ver diferentes detalles. Y bueno, lo último, pero no menos importante, lo de SDN, que ya traemos todo el background que hemos visto en SD-WAN. Y lo de Intent-Based Networking, que es un tema relativamente nuevo, pero ahorita vamos a ver la diferencia entre SDN y IBN. Bueno, vámonos ahora sí al detalle. La parte de Network Management básicamente pues es tener la habilidad de poder administrar una red en todos los aspectos, ¿no? Estos 5 puntos que tenemos aquí de Full Management, Configuration Management, Accounting Management, Performance Management y Security Management. Pues nos podemos imaginar bastantes cosas con estos 5 puntos que engloban el FCAPS, que está orientado al sistema, básicamente todo lo que engloba en cuanto a la administración de una red. Aquí existe una comparativa. Si ustedes han escuchado hablar de unas prácticas de calidad, o unos conceptos de mejores prácticas que tiene que ver con Information Technology Infrastructure Library, si les hace sentido, ITIL. Bueno, en el caso creo que hay ITIL ya versión 4, si no me equivoco. Entonces, son mejores prácticas aplicadas al tema de calidad en cuestiones de tecnología, por ejemplo, poder adoptar estas mejores prácticas en conjunto con ISO 20000, por ejemplo, también, en donde ITIL, a comparación o a diferencia de FCAPS, es que ITIL está orientado a la gobernanza y a los servicios. Básicamente no nada más incluye el tema de la infraestructura, sino también incluye pues temas de negocios, temas como temas, por ejemplo, de Capital Expenditures y Operational Expenditures. Digamos que engloba varias cosas, ¿no? En el tema de FCAPS, pues hablamos ya un poquito orientado a la parte tecnológica, en donde tenemos los sistemas que conforman nuestra infraestructura, ¿no? En el caso de Full Management, pues poder recuperar un servicio que ha sido alterado en su integridad. Por otro lado, Configuration Management, poder aplicar diferentes cambios a la infraestructura, programados, no programados, business critical, etcétera, ya sea automatizados, incluso no automatizados. La parte de accounting, pues quién está ejecutando los cambios, quiénes son las personas que administran nuestra infraestructura. La parte de performance, las capacidades de las cajas. Básicamente esas capacidades que nos van a ayudar a poder permitir tener una mejor experiencia de usuario. Security Management, pues bueno, tanto seguridad a nivel tecnología como seguridad a nivel de negocio. Entonces, FCAPS, pues básicamente habla de todo lo que podemos lograr, ¿no? Ahora, si bien es cierto, existen diferentes técnicas para poder administrar la infraestructura, técnicamente hablando. Por ejemplo, tenemos protocolos como SNMP,
que básicamente es ve, visita al equipo y obtén la información. SNMP ya se está quedando entre comillas obsoleto, ahorita ya viene fuerte el tema de telemetría. Por otro lado tenemos Syslogs, que básicamente pues también obtiene información, NetFlow. Entonces todas estas técnicas, incluso entrar por CLI, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, hablamos de acceso directo entre una relación muy cercana entre en este caso el administrador, la parte humana, vamos a decirlo así, y la caja, ¿no? El sistema. Entonces CLI, a comparación de otro término, que es API, ahorita lo vamos a ver, es que pues la interacción está diseñada para eso, ¿no? Humano-caja, humano-sistema, en donde usamos protocolos, en este caso ya sea Telnet, que no me gustaría mencionarlo mucho porque es un protocolo que no es seguro, y por otro lado SSH. Entonces, diferentes técnicas para poder acceder a la información y poder consolidar todo esta data de lo que tenemos. Antes de continuar la parte de, tenemos la parte de automatización, que es uno de los pilares de todo el material que vamos a revisar. Y bueno, antes de entrar en las ventajas de automatización, quisiera poner, por ejemplo, dos analogías. Automatización, eso ya lo venimos ocupando, son tareas específicas. Son tareas específicas que a lo mejor pudiéramos confundirlos con orquestación, pero bueno, ahorita entramos en detalle de orquestación. Básicamente, automatización es poder configurar esas tareas específicas para obtener un resultado. Ahora, por ejemplo, cuando usamos protocolos de enrutamiento, realmente los protocolos de enrutamiento como OSPF, IGRP, AES, y el protocolo entre enrutamiento y aplicación que es BGP, nos van a ayudar a poder obtener información y compartir información de enrutamiento. Ahí estamos ocupando un tipo de automatización, donde nosotros configuramos los protocolos para que se puedan aprender las sesiones, para que se puedan aprender la información de enrutamiento. Ya estamos ocupando un tipo de automatización, ya no estamos metiendo root estático, que es meramente manual. Por otro lado, tenemos el tema de, por ejemplo, DNS, que es resolución de nombres. Entonces, DNS nos ayuda a poder tener o poder conocer diferentes nombres de dominio, FQDNs, a partir de un requerimiento, un request a una... nos ayuda a hacer el mapeo entre nombres de dominio y direccionamiento IP. Entonces nosotros no lo tenemos que hacer manual como para ver, oye, esta IP corresponde a tal DNS, el protocolo DNS, a tal nombre de dominio. El protocolo DNS básicamente nos está ayudando a poder automatizar este proceso. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tenemos de automatización? Pues son muy claras, de hecho. Tenemos el fast rollout. Rollout básicamente habla de los despliegues masivos en cambios de red. Por ejemplo, actualizaciones de sistemas operativos en cajas, router switches, básicamente. Entonces, si son 5 equipos, 2 equipos, bueno, lo puedes hacer manual, no hay ninguna diferencia de usar un proceso automatizado. Pero hablamos de 100 equipos, 1000 equipos, pues ahí se podrá ver la superventaja que tenemos con automatización para poder llevar a cabo esta actualización. Por otro lado, la confianza que se tiene el poder hacer tareas repetitivas. Era, por ejemplo, lo que les comentaba en mi anécdota. Si bien es cierto, tocamos pocos switches, pero al final fueron tareas entre comillas repetitivas y donde hubo o estuvo de por medio el error humano. Aquí, pues básicamente lo que hacemos es confiar en el sistema, confiar en el script customizado, por ejemplo, para poder hacer esas tareas repetitivas. Por otro lado, pues que sean cambios o que sean tareas consistentes o procesos consistentes, confiables, que estén testeados obviamente y que hagan un compliance con los cambios en este caso en la infraestructura. Y bueno, esto es consecuencia de manera positiva, reducir los errores humanos. Si bien es cierto, no los mitigamos en su totalidad porque al final el humano es el que está programando esa tarea específica para que pueda ser automatizada. Pero al final, pues ¿quién es el que programa todo esto? Pues un ser humano. Entonces, si bien es cierto, no mitigamos el problema de los errores humanos durante la implementación de cambios, pero sí podemos controlar y bajar drásticamente este porcentaje negativo. Y finalmente, pues una mejor integración con el control de cambios de acuerdo a las políticas y la documentación y el análisis, ¿no? Si podemos tener un postmortem del qué fue lo que pasó, el mismo script pudiéramos customizarlo a tal grado de poder obtener información de qué fue lo que se plasmó y qué es lo que se espera. Perfecto, entramos al tema de orquestación.
Bueno, esto va muy relacionado con automatización. Incluso en varias lecturas me ha tocado ver que posiblemente podamos confundir el tema de automatizar y orquestar. Ahora, la diferencia clave entre automatizar o el proceso de automatización y el proceso de orquestación es que la automatización hablamos de tareas específicas. Por otro lado, la orquestación son un conjunto de tareas para poder diseñar o poder esperar un flujo de trabajo. Entonces, al final no es lo mismo. Pudiéramos confundirnos, pero orquestación es un conjunto de tareas para que conforman, valga la redundancia, un flujo de trabajo, y la automatización son tareas específicas para poder abordar el tema de los requerimientos. Ahora, ¿cuáles son básicamente el objetivo de la orquestación? Pues es juntar estos elementos individuales y trabajar en conjunto para poder esperar un resultado o un servicio en este caso, ¿no? Ahora, era la analogía que yo les decía hace rato, una orquesta musical en donde está una entidad central y lleva a cabo todo el seguimiento de la orquesta, de estos instrumentos musicales para obtener esa sinfonía. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en este párrafo, data center, donde tenemos diferentes componentes dentro del data center y que al final pues hablan del desarrollo o la implementación de cualquier servicio u aplicación. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Tenemos la parte de computer, el storage, almacenamiento, seguridad y los recursos de red. Entonces es un todo, son un conjunto de elementos que conforman para poder brindar un servicio. Otro ejemplo, otra analogía aprovechando este background que ya traemos de SDN, por ejemplo, Vivon. El Vivon es un controlador que nos permite juntar diferentes elementos dentro de la fábrica para poder dar ese acceso a los diferentes componentes dentro de la fábrica de SD-WAN. Es exactamente lo mismo. Perfecto, entramos a la parte de programabilidad. Y bueno, el objetivo principal de la programabilidad básicamente es que los elementos de la infraestructura, toda la red, toda la parte del management, cumpla con los estándares, las políticas y las mejores prácticas de una empresa en particular. Entonces, a veces me ha tocado ver que esas mismas políticas, estándares y prácticas se tienen que adaptar a lo que la red nos ofrece, y no tiene que ser así, tiene que ser al revés. Esta infraestructura tiene que ser totalmente capaz de poderse adaptar a los requerimientos puntuales de la organización. Esa es la parte principal, lo más importante. Hablamos de ahorro de tiempo, las ventajas que tenemos con la parte de la automatización, que va muy ligado a la parte de la programabilidad, como ahorro de tiempo, incluso ahorro de costos, que es un tema bastante importante. Pero yo creo que si tenemos bien claro cuál es el concepto y qué es lo que se espera, poder adaptar los diferentes servicios, la infraestructura con las aplicaciones y servicios a los requerimientos, tenemos o vamos de gane. Hablamos de que ya con eso tenemos el poder de innovar y ser competitivos en el mercado y poder incluso salir adelante entre la competencia, ¿no? Ahora, desde un punto de vista técnico, pues básicamente vamos a hablar de que la programabilidad, pues al final, para poder adaptar esta tecnología a los requerimientos, necesitamos información. Es la base. Entonces, aquí ya empezamos a ver uno de los conceptos importantes, que es el Application Programming Interface, que es el API, que básicamente es una interfase. Esta interfase o esta colección predefinida de funciones nos va a ayudar a nosotros a poder recolectar información de otros sistemas. Entonces, a diferencia del API, por ejemplo CLI, entonces CLI está definido o diseñado para una interacción humano-máquina o humano-sistema. En el caso de API es sistema-sistema, en donde el humano ya no tiene que meter las manos. Si bien es cierto, pues como les comentaba, hay un cierto proceso de programación predefinida, pero al final el API o esta colección predefinida de funciones lo que va a hacer es irse a comunicar con otros sistemas para obtener información. Y esa información es la que nos va a ayudar a poder sustentar todo lo que necesitamos
o los requerimientos que tenemos que cumplir en cualquier ecosistema. Dos puntos importantes, dos conceptos: virtualización y abstracción. Es algo muy sencillo de explicar. ¿Por qué? Virtualización, hasta el día de hoy hemos estado interactuando con ellos. Hablando específicamente en networking, pues todas las Vs, ¿no?, que se puedan imaginar. Por ejemplo, VPN, VLAN, VPC, BRF, pues a lo mejor, hay varias. Posiblemente me estoy perdiendo de algunas, pero es básicamente los ejemplos que tenemos de virtualización, donde lo que estamos haciendo es crear servicios que pudieran parecer que están únicamente englobados o enfocados en una caja o en una plataforma meramente física, pero que puede comportarse como tal, pero realmente no. Entonces lo que estamos haciendo es aprovechando la infraestructura para poder tener esas entidades lógicas. En el caso de una VPN, bueno, por ejemplo en SD-WAN, tenemos una sola caja en donde creamos diferentes BRFs, que al final las BRFs y VPNs pues viene siendo exactamente lo mismo. Aislamos, tenemos diferentes contextos también, por ejemplo, del lado del BDC también. Aquí tenemos otro esquema. En BDC, que es básicamente tener una virtualización dentro de una infraestructura. La VLAN, totalmente conocida por todos nosotros, que son instancias en capa 2 que nos ayudan a poder segmentar la red. Entonces estamos aprovechando esta infraestructura física basada en las diferentes capacidades para poder crear entidades lógicas. Por otro lado, tenemos la abstracción, que bueno, va muy de la mano con la virtualización y es básicamente el poder representar, vamos a borrar esto, el poder representar una entidad tecnológica en un simple esquema, en un simple cuadro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de MPLS, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Ponemos unos routers, nuestros famosos CPEs, y aquí adentro ponemos una nube de MPLS. Estamos haciendo un tipo de abstracción en cuanto a MPLS. Obviamente, pues para efectos prácticos, pues no vamos a poner, oye, aquí hay un PE y luego se conecta a un P y luego aquí MPLS, multiprotocol BGP, Layer 3 VPN o Layer 2 VPN. Esa es la magia, pero al final lo que estamos haciendo es hacer uso de esta abstracción para poder representar una entidad. De igual forma pasa con SD-WAN, donde SD-WAN también la podemos dibujar en una nubecita, donde obviamente toda la parte del overlay está soportado por el underlay, que es toda la infraestructura física. Uno pensaría, y esto ya es más como recomendación, bueno, más que recomendación, es como una opinión que yo tengo, ¿no? Donde uno pensaría, oye, routing y switching, eres súper experto en protocolos de enrutamiento aquí y allá, y realmente no te va a costar mucho trabajo aprender SD-WAN. En mi experiencia sí es algo nuevo, porque vienen conceptos diferentes, ya basados en software, SDN, tecnología SDN, en donde ya usas diferentes capas y en donde ya tienes, vamos a decir que tienes que echar a tu mente a volar para saber y pensar cómo está construida o construido el overlay. Y no nada más para SD-WAN, SDA es exactamente lo mismo, ACI es lo mismo. Entonces no soy experto en ACI ni en SDA, pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces la abstracción realmente va muy de la mano con el tema de virtualización. Y aquí hay un concepto nuevo, bueno, al menos para mí, el Network as Code, que básicamente nos permite poder tener diferentes prácticas o diferentes pruebas de aplicaciones basadas en mejores prácticas, vamos a decirlo así, en donde tenemos pues una integración, una entrega de servicio y una implementación de manera continua. A esto se le llama el CI/CD. En inglés es el Continuous Integration, Continuous Delivery y Continuous Deployment. Entonces, básicamente el NAC o el Network as Code nos va a ayudar a poder liberar o unir estos elementos como el tema de la abstracción, la virtualización, la programabilidad, la automatización. Entonces crear estas, digamos, como todos estos conceptos, unirlos
para poder tener una interfaz y poder administrar la red. Entonces, si se dan cuenta, todos estos conceptos que estamos hablando se están entrelazando poco a poco. Pasamos al tema de SDN. Bueno, SDN vuelvo a lo mismo. Tenemos el background de SD-WAN, sabemos cómo funciona SD-WAN, que básicamente hablamos de una administración centralizada, un control plane centralizado en una arquitectura o forwarding plane distribuida. Entonces, lo que estamos haciendo de la parte legacy, por eso les digo, mi opinión es, si eres experto en routing y switching tradicional, no necesariamente sea muy fácil transicionar a SD-WAN. Tienes que cambiar tu mindset, tienes que cambiar ese chip de como veías antes los tres planos en el caso de control, management y data, separarlos y tener ya en diferentes elementos o diferentes componentes dentro de la fábrica, en el caso de SD-WAN, por ejemplo, SDN. Entonces estamos trabajando con una administración centralizada, lo cual nos permite tener se le llama como un single pane of glass, que básicamente es un punto central de administración, que a veces existen diferentes disyuntivas con respecto a este término. Y por otro lado, la arquitectura distribuida, en donde el control plane lo tiene un controlador, la parte de management la tiene el vManage, por ejemplo, y la parte del forwarding plane o data plane la tienen los routers. Entonces le estamos quitando de alguna manera el cerebro a los routers y llevarlo de manera centralizada. Entonces lo que estamos haciendo es hacer una abstracción de todos estos elementos que al final pues, nos podría representar en una nube, en la fábrica, pero que realmente pues ya sabemos cuál es la magia de SD-WAN y de cualquier otra tecnología basada en software, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo con esta administración centralizada es meterle pues lo menos mano que se pueda a los equipos como lo hacíamos de manera tradicional. Finalmente, el Intent-Based Networking sonaría algo parecido a SDN, pero no lo es. De hecho, incluso el IBN está un paso más arriba de SDN. Si bien es cierto, SDN ya estamos separando esos planos, ya estamos administrando la red de manera un poquito más ordenada. Sin embargo, todas esas políticas, esas configuraciones que introducimos en este control plane centralizado, pues todavía le tenemos que decir al controlador cómo tiene que hacerlo y qué es lo que tiene que hacer. En el caso de Intent-Based Networking estamos estamos ahorrándonos el tema de cómo hacerlo, sino más bien es qué es lo que yo necesito hacer para que tú te encargues de hacerlo. Esa es como la base o la idea, al menos ese es el objetivo de. Entonces ahí podemos ver que existe como una capa, o más bien, pues una capa superior de cómo funciona IBN en comparación con SDN. Hay dos términos importantes que es el Intent Fulfillment y el Intent Assurance. Básicamente es lo que yo quiero que haga y lo que se espera. Entonces estos temas, o más bien estos conceptos, son relativamente nuevos. Como lo vayamos avanzando, vamos a irlos revisando. Pero bueno, estos son todos los conceptos, bueno, no todos, pero de manera muy general que engloban, que engloban esta parte o este inicio de este ecosistema. Es importante conocerlo para todos los temas que se vienen en los siguientes videos.